Parecía como una sincronicidad. Profamilia lanzaba su campaña en la que nos invitaba, nos decía, conoce, actúa, exige. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y la vida, quizás de una manera trágica, pero muy real, hacía como una labor de mercadeo natural esa campaña. Con un ejemplo, una niña madre de 11 años, una niñita que tendría poco más de 10 años, de San Cristóbal, su madre le dice, ayuda a tu hermanita que acaba de parir. En esos momentos, el cuñado la viola. Ella se mantiene en silencio y ya como al tercer o cuarto mes de embarazo, la familia sospecha, hacen los exámenes, la niña embarazada. Y lo que podría ser algo natural, como un parto natural o por cesárea, que cuando el cuerpo está desarrollado, es un proceso de 24 horas, 48 horas, que uno puede estar en la clínica y sale, a esta niña le tomó 2 semanas en cuidados intensivos, que no se sabía si iba a vivir o iba a morir, con problemas de presión alta, infecciones, problemas respiratorios. La niñita madre tenía una muñeca en su cama y su bebé en incubadora o donde lo tuviese. Qué triste realidad, qué mercadeo trágico, y quizás puso en evidencia cuán oportuna era esta campaña de Profamilia. Sobre estos temas hablamos hoy con la directora ejecutiva de Profamilia, Magali Caram, y con Susi Pola, que dirige Impulsando el Ejercicio de los Derechos Reproductivos y Sexuales en la República Dominicana. Muchas gracias. Para Ser Humano es un honor contar con personas como ustedes, que han sido muy coherentes, que por décadas se han entregado a una causa por la que creen y han luchado por esto. Ya Profamilia casi cumpliendo 50 años. 48 cumplimos el 14 de marzo. Wow, medio siglo. ¿Por qué esta campaña ahora, en el 2013? Precisamente por eso que tú señalabas, de toda esa problemática que emblemáticamente se refleja en el caso de una niña, de esa niña, y de otra también, Esperancita, que fue otro caso también muy desgarrador. Ahí se reflejan todas las carencias y todos los problemas que durante sus 48 años de vida Profamilia ha ido enfrentando. O sea, el problema del embarazo en adolescente, el problema del embarazo en adolescente ligado a la pobreza, el problema de la violación, de la violencia contra las mujeres, la violencia contra las jóvenes, el problema del acoso sexual, el problema de la falta de una educación sexual integral. Es decir, ese caso justamente refleja todo lo que son los grandes problemas que la República Dominicana está viviendo con relación a ese tema. ¿Por qué ahora? Bueno, en primer lugar, para ser honesta, porque ahora pudimos gestionar y conseguir los recursos para hacerlo. El dinero. Siendo honesta, ahora, ¿por qué Profamilia está centrada en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos? Porque la historia de la humanidad, los pueblos, los gobiernos han ido evolucionando. Y desde que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, todas las conferencias mundiales de las Naciones Unidas, todo el sistema de las Naciones Unidas, ha ido produciendo nuevas declaraciones, nuevos convenios, nuevos tratados, nuevas plataformas de acción, Beijing, Cairo, la Conferencia Internacional de Viena, que han ido creando nuevas generaciones de derechos humanos. Esa Declaración Universal fue la primera generación de derechos humanos. Hoy estamos en la tercera generación, donde se han reconocido, primero, los derechos de las mujeres como derechos humanos, son derechos humanos, y los derechos sexuales, los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Pero nosotros estamos muy atrasados. Pero muy atrasados. Esa modernidad en edificios, en comunicaciones. Pero lo peor no es que estemos atrasados, lo peor es que nuestro país ha sido signatario de más de 21 convenciones, tratados, conferencias, Convención de Belén do Pará en contra de la violencia contra la mujer, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Cairo, la Conferencia Internacional de Beijing, la Conferencia Mundial de Viena. El país lo ha firmado, pero no lo ha cumplido. Y eso es lo que Profamilia pretende con esta campaña,
crear en la conciencia colectiva, en la comunidad nacional, la inquietud de que esos derechos son suyos y que tiene que exigirlo. Y que el gobierno, los gobiernos, la sociedad está obligada a satisfacer la vigencia de esos derechos humanos. La verdad que esto, que es algo elemental para ustedes, a mucha gente la ha sorprendido. Mucha gente dice que son derechos humanos también. ¿Fue difícil, Susi, escoger esas 4 líneas de anticoncepción, interrupción del embarazo, acoso sexual y educación? Sí, fue bastante difícil porque hay muchos más y teníamos que ver cuáles eran las necesidades. Eso fue ampliamente trabajado, metodológicamente trabajado para poder conseguir esas 4 líneas y no teníamos recursos para más. Por lo tanto, entendimos que el tema, la necesidad que tiene un Estado de Derecho de respetar eso, los derechos humanos de las personas, es una tradición desde los últimos, como decía Magali, desde el 48, pero de los últimos 100 años estamos en eso. Y nuestro Estado tiene que darse cuenta, tenemos que exigírselo y tenemos que también permitir que las personas, la ciudadanía se dé cuenta, que a veces nos dicen las cosas en clave o no nos las dicen, las esconden, y el hecho de querer esconderle el tema, por ejemplo, de la educación sexual, de su sexualidad a los niños, las niñas, los y las adolescentes, creemos que porque se lo escondemos ellos no van a hacer nada y resulta que no, resulta que lo hacen y que lo están haciendo en peligro de su vida, como los casos que tú dijiste de la niñita de San Cristóbal, que esa sobrevivió, ¿en qué condiciones? En condiciones con daño, por supuesto, en sus riñoncitos, me imagino, por una presión alta a esa edad, en fin, con todas las secuelas, y como Esperancita, que le llamábamos a Rosaura, que esa no resistió y falleció. En el caso de la niña madre de 11 años, ustedes se preguntarán, ¿es un caso único? No, para nada. Ellas tienen las estadísticas y yo como comunicadora les puedo decir que ese mismo día salían en los medios de comunicación el caso de otra jovencita de 18 años, también violada por un primo que ya había dado a luz. Y una niña de 12 años violada en Baní por uno muy conocido en el sector porque era reiteradamente violaba a las niñas del lugar. En el caso de esta niña, madre de 11 años, ¿qué derecho se le violó? Quizás uno de los anuncios de la campaña de Profamilia, nos puede educar un poco al respecto. ¿Sabías que mantener un embarazo producto de una violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro es una violación del derecho a una vida digna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige. O sea que a esta niña de 11 años se le violó el derecho a tener una vida digna. Primero la violaron. Claro, Primero fue violada. Que es un crimen. Que es un crimen, penado por la ley 2497. Por el Código Penal. Por el Código Penal. Luego de violada fue obligada también por el Código Penal, artículo 317, a mantener el embarazo. O sea, esa niña fue víctima de 2 violaciones de derechos humanos. De 2 crímenes, claro, que son criminales. Y sin embargo, todavía la sociedad sigue con la hipocresía y la doble moral de querer mantener esa situación y de querer sancionar y de querer sugerir que hay otras opciones que la joven tiene, como la adopción. O sea, vive el fruto de tu violación, disfruta el fruto de tu violación, ten tu hijo y dale una adopción. Y regálalo, primero, como si fuera tan fácil en este país todo el proceso de adopción. Y además es violarla de nuevo, obligarla a tener un embarazo que no ha sido el producto del amor, el producto del placer, el producto de su deseo y de su afecto. Y eso ocurre aquí a diario, mucho más de lo que las estadísticas que conocemos y que diseminamos se dicen, porque todavía la cultura del silencio se impone en las casas
El mismo violador obliga a la joven que si habla te mato. Porque puede ser alguien de la familia o conocido. Generalmente es alguien de la familia. Muchas veces la madre es cómplice porque calla, oculta, no le cree a la joven. En fin, todo desencadena toda una serie de situaciones que son violatorias de la dignidad humana de esa niña. El día que se trabaje realmente ese tema en nuestro país va a ser conmovedor. Nosotros no tenemos estadísticas de incesto, pero empíricamente hay hasta zonas donde es casi una costumbre. Y quienes trabajamos por años acompañando víctimas, como algunas como psicólogas, nosotras como abogadas, descubrimos que es algo que nos dará miedo el día que eso se descubra, se evalúe y se mida. Y afortunadamente ya salió del closet el tema del incesto, porque hace una década ni se hablaba de que eso existía. Ya hoy se habla, ya hoy se sanciona y ya hoy se denuncia. Y eso es lo que queremos también con la campaña, que las jóvenes denuncien cuando alguien las toque, denuncie cuando un profesor la toca, la quiere abusar sexualmente, cuando un familiar, un pariente, un padrastro la acose. Eso es lo que queremos, sembrar en la conciencia colectiva su derecho a la denuncia. Sorprendente los datos ofrecidos por Profamilia. De cada 100 mujeres en la universidad, cerca de 40 han sido víctimas de acoso sexual, y en el trabajo cerca de 31%. O sea, de cada 100, 31 mujeres. Esto es alarmante. Vamos a ver parte de la campaña, en este caso lo relativo al acoso sexual. ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades, trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo. Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige. Si quieres comunicarte a las oficinas de Ser Humano, llámanos a los teléfonos 809-566-1538 Exposer 2013, México, el más importante congreso latinoamericano sobre salud alternativa, espiritualidad y crecimiento humano. La periodista María Elena Núñez, el coach Isaías Medina y Grace Frometa de Destiny Solution te acompañarán en esta experiencia que busca el bienestar de cuerpo, mente y espíritu. Visitaremos también las pirámides de Teotihuacán, Xochimilco, la casa de Frida Kahlo y otros lugares de interés turístico. Del 16 al 23 de mayo, reserva ya. 809-338-0013, Destiny Solution.